par. Y ahora sí, vamos a compartir la unidad 7. Eh, Algunos conceptos fundamentales. Lo que persigue básicamente esta unidad es, así como los cambios son mucho más abruptos de los que eran hace 40 años atrás, pensemos que en los últimos 20 años se creó Facebook, WhatsApp, TikTok, ¿sí? Snapchat, todas estas redes y todas estas transformaciones digitales, avanzó la telemedicina, la teleeducación, el teletrabajo, con lo cual también la antropología está haciendo una especie de revisión de cara al futuro para saber no solamente cuáles son los fenómenos que le va a interesar estudiar, sino con qué herramientas, con qué metodología y eventualmente los antropólogos ahora están inmersos en dilucidar si la metodología que se venía usando va a ser la correcta y cómo enfrentar estos cambios. Eh, Obviamente en medio de todo esto nos cayó la pandemia, estamos como ustedes ya vieron en la hipermodernidad, ya no en la posmodernidad que como decía hace que todo sea mucho más rápido, vertiginoso, mucho más líquido y ahora la antropología está empezando a detectar en materias que parecerían ser que antes no eran tan importantes, foco de estudios importantes, como es en la biología, ¿sí? Respecto de las redes neuronales, de las funciones somáticas, de las diferencias raciales. Obviamente, su eje de estudio principal es la cultura, pero va a hacer pie en los automatismos conductuales, ¿sí? En las tribus urbanas, viste, los floggers, los raperos, los emos, todo lo que tiene que ver con tribus urbanas particulares, en cómo es que se toman las decisiones. Uno lo ve por las noticias desde acá, pero la famosa controversia que hay actualmente en Estados Unidos sobre los que no se quieren vacunar, los que sí se quieren vacunar, que el Estado va a obligar a los esenciales a vacunarse, que no los puede obligar, que hay libertad. Bueno, ¿cómo es la toma de decisiones de las personas, de las comunidades? ¿Por qué? ¿Cómo reaccionan hasta diferentes temas, ¿no? Porque la pandemia es común a todos y el COVID es común a todos y tanto en Argentina como en Estados Unidos hubo muchas muertes, ¿no? Y esto debería sensibilizarnos particularmente. Pero bueno, va a empezar a indagar sobre estos temas que hace 30 años atrás no eran ejes centrales, ¿no? Y en ese sentido, vamos a reiterar que el hombre, y esto es importante tenerlo en claro respecto incluso de nuestro ministerio, que el hombre es una unidad multidimensional. El hombre no solo es espíritu, sino que tiene emociones, afectos. El hombre tiene mente, un intelecto, por eso toma decisiones, por eso racionaliza la crisis, por eso reacciona frente a las crisis de determinadas maneras. El hombre es esencialmente un ser cultural, pero vos vas a ver que, no sé, si agarrás a un sobrino o a un nieto más chico o a un adolescente de tu familia y ves su celular, te vas a dar cuenta que con los WhatsApp, con los mensajes de texto, con la forma de comunicarse en red con sus amigos es absolutamente diferente, incluso el idioma que hablan es un castellano distinto, es un inglés diferente, no usan vocales, usan símbolos, usan expresiones, ¿sí? Los famosos emojis, ¿sí? Eh, Vamos a ver que obviamente sigue siendo un ser religioso, pero también, como vimos, la religión está empezando a cambiar, cambia la recurrencia a la iglesia. Ayer en una reunión de pastores acá, un pastor de una iglesia grande del centro del país me decía, tenemos que volver a recuperar el hábito de congregarse. Es una iglesia de más de 2000 personas y dice, y hablo con la gente y dice, este domingo voy, el otro lo miro miro el canal de YouTube, el otro me voy a las montañas cerca de Chile, el otro voy porque hay Santa Cena. O sea, volver a reeditar el hábito de congregarse, de la comunión, de la pertenencia, todo eso cambió incluso para nuestras iglesias, ¿no? Seguimos siendo eminentemente sociales, pero incluso cambió la noción del cuerpo, ¿sí? Yo con el cuerpo hago lo que quiero, nadie es quien para decirme cómo manejarme, qué tengo que hacer, cómo cuidarme, si me quiero hacer tatuajes, cirugías, intervenciones. Y esto hace 20 años atrás a un adolescente no se le pasaba por la cabeza, pero la realidad es que hoy sí.
¿no? Entonces son todos campos de estudio nuevos porque el hombre va cambiando. Si a esto le sumamos este proceso crítico que viene desarrollando la antropología, vamos a ver que va a ser eje en 4 grandes temas: el epistemológico, el buscar las razones de por qué todos estos cambios, la esencia de todas estas circunstancias que están cambiando, intensificar algunos temas, ¿sí? El tema cultural, el tema religioso, el tema de la toma de decisiones, el tema de las tribus urbanas, el tema del racismo que volvió a cobrar auge en los últimos años y más a partir de las pandemias, fronteras que se cierran, fronteras que se abren, eh, nativos que no quieren que vengan inmigrantes, sea del país que sea, de Europa, de Latinoamérica, ¿sí? Que yo, Argentina estuvo casi 8 meses con fronteras cerradas, ¿no? Y la gente se moría igual, o sea, la visita de los extranjeros no impidió nada. Sí, Estados Unidos hasta el día de hoy tiene también seleccionado de qué país recibe personas, de qué país no, en Canadá, y esto, bueno, intensificar temas que han venido a cambiar el paisaje social, empezar a combinar temas de la biología con la cultura, ¿sí? El medio ambiente con lo social. En los últimos años todos hemos visto cómo se ha profundizado el cambio climático, los huracanes, las tormentas son más devastadores, los terremotos son más devastadores, hay más repetición. Bueno, entender cómo los fenómenos climáticos afectan, de hecho hay migraciones de ciudades enteras que quedan destrozadas. Yo recuerdo vos te debes acordar porque vivís allí, hace 2 o 3 años que pasó María por Puerto Rico, que la dejó devastada, sin luz durante 6 meses, ¿sí? Y esto ya no es que pasa cada 5 años, o Katrina que pasó hace 13 y ahora nuevamente New Orleans volvió a tener hace poco un huracán devastador. O sea, el clima empieza a impactar al hombre en su entorno social, ¿no? En su quehacer cultural. Entonces, también la antropología está empezando a tomar interés en esto y se habla de la antropología aplicada. Bueno, pero expliquemos qué pasó con la gente durante el encierro en el COVID. ¿Sí? Tratemos de explicar y de entender qué pasa con la parte psíquica de las personas, cómo sus motivaciones religiosas o espirituales se transformaron. De pronto hay más gente que cree en Dios y se aferra más a Dios, pero deja de ir a la iglesia. Entonces parece un contrasentido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eh, Empiezan a tratar de buscar, hacen preguntas, a ver si lo digo mejor, hacen preguntas más específicas para tener respuestas más específicas. Ya no es quiero conocer a la tribu tal o cual, quiero saber cómo piensa el hombre moderno, ahora es qué le pasa al hombre con el encierro en el COVID. Cómo vivencia que la madre el tener que educar a los hijos porque no pueden ir al colegio. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Todas realidades que si nos ponemos a pensar, incluso hace 2 años no existían, ¿no? Esta es la vertiginosidad del cambio. Y obviamente va a seguir utilizando la fenomenología, el estructuralismo, la teoría crítica, y va a tratar de indagar sobre las interpretaciones personales. A la antropología lo que le interesa es saber qué piensa y qué siente la persona, no tanto el científico, ¿sí? Y esto te debe pasar a vos en tu día a día. Vos hablás con las personas en la iglesia, en la calle, en tus vecinos y todo el mundo tiene una mirada distinta, ¿no? Es un virus de un laboratorio, es el fin de los tiempos, es algo injustificado, no significa nada, es el fin del mundo. ¿Sí? Cada uno interpreta como puede la realidad, por eso es tan importante para las iglesias. Y aquí es donde en realidad uno se da cuenta del trabajo pastoral y del liderazgo, en haber formado a la gente, a los creyentes, para que con sus propias herramientas puedan ser dependientes de Dios y mantener el ritmo de comunión y de intimidad con Dios, más allá de que haya un oculto, porque en realidad un día la iglesia va a ser arrebatada, esta es la verdad. Un día los ministerios, los dones van a cesar y todos vamos a tener que dar cuentas delante de Dios y la gente que no haya tenido a Cristo como Señor de su vida va a tener problemas independientemente que se haya congregado 20 años. Eh,
cobra importancia el papel del ritual. Vos pensá por un minuto, supongo que ustedes lo habrán hecho, en una Santa Cena, no sé si le dicen Santa Cena al pensá en la Santa Cena en pandemia, ¿no? A través de YouTube. O sea, el pastor no tiene forma de, más allá de que pueda decir todo lo que tenga que decir y explique todo lo que tenga que explicar, pero en definitiva él no puede controlar si el que está participando está bien con Dios o no. Él no puede controlar si el que está participando fue bautizado por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o nunca se bautizó. Porque capaz que alguien está viendo el canal YouTube y dice, yo quiero participar porque amo a Jesús. Y todos esos filtros, digamos, ¿no? Esos controles, esas pautas que teníamos en el ritual de la Santa Cena, la pandemia los borró de un plumerazo. Entonces, ¿cómo haces para controlar quién participa? Si es digno, si no es digno, si está bautizado, si no está bautizado, si es creyente, si no es creyente, si lo hace por impulso. O sea, pero la gente participa igual. Sí. ¿No? Entonces te das cuenta que el COVID vino de un plumerazo, como decimos aquí, no sé cómo se dice en México, en Perú o en Estados Unidos, pero de la noche a la mañana trastocó ritos de siglos. Sí. ¿No? Ujú, Y esto es importante que lo pensemos puertas adentro, porque si no la gente pierde identidad. ¿No? ujú, Y la identidad no está dada por la iglesia del pastor tal o cual, sino por la identidad en Cristo. ¿Sí? A mí me pasó una vez que hablando con un misionero bautista, que él estuvo muchos años trabajando en Nepal, en Mongolia, en toda esa zona, ¿no? Incluso estuvo en la India, él llegó a ser un cristiano perseguido por predicar el Evangelio. Entonces, ujú, él me dice, cuando yo veía a otro cristiano, que siempre era así no sé, no podía ser público, pero conocí a un cristiano y nos juntábamos en una casa a orar, y yo no le preguntaba si era pentecostal, metodista, bautista, católico u ortodoxo, orábamos juntos en el nombre de Jesús. ujú. Entonces vos te das Claro. cuenta que desde su perspectiva, su visión de quién era su hermano es absolutamente distinta a la época previa a la pandemia. Porque Ujú, allí, cuando hay persecución, cuando los cristianos mueren, cuando hay dificultad seria, tu hermano en Cristo es el mismo que ora por vos para salvarse del que los está persiguiendo, sea ujú, católico, ortodoxo o protestante. ¿No? sí, Son entonces ¿a qué voy yo? Que su interpretación de la realidad es distinta. ¿Se entiende lo que quiero decir? ujú, Entonces, la antropología va a tratar de conocer eso. La experiencia de él seguramente es muy diferente a la nuestra. Entonces, su mirada de la vida va a ser diferente. Entonces, ¿qué es lo que Jesús mira? ¿Mira el corazón o mira otras cosas? ¿Sí? Ahí, obviamente, nosotros no adoramos imágenes. Pero ¿cuántos protestantes hay que tienen idolatría, por ejemplo, con otras cosas, ¿sí? Que oran ujú, con los enfermos apoyando la Biblia y ese tipo de cosas, ¿no? sí, Eh, Esto ya lo habíamos visto. Entonces vamos a tratar de interpretar estos cambios que se están dando, ¿sí? Eh, y todos estos cambios tienen particularidades. Hoy el hombre está más aislado. Si bien ahora estamos de a poco volviendo a la normalidad, si se quiere, ujú, pero el hombre quedó aislado. Entonces él piensa que puede participar de la iglesia desde el comedor de su casa. Piensa que no necesita congregarse. Piensa que está bien el home office, que para qué va a volver al trabajo. De hecho, yo escuché que en Estados Unidos hay un problema bastante serio con las personas que no quieren volver a la oficina y que quieren seguir haciendo trabajo remoto. Ya se aisló, ujú, sí, ¿no? Una espiritualidad a la carta. Yo selecciono, quiero que me predique Dante Gebel, quiero que me predique, no sé, MacArthur, quiero que me predique A, B, C o D o mi pastor. Lo selecciono con el control remoto de mi televisor. Yo ujú, elijo a qué músico escucho a Gilson, escucho a Marcos Witt, escucho a Marcela Gándara, escucho a quien yo quiero, ¿sí? El homo pijajamus, ¿no? Ese hombre que en pijama trabaja, en pijama participa del culto, en pijama celebra su cumpleaños, ¿sí? Parte de la nueva realidad. Y la cultura del evento,
que nunca se perdió del todo, pero que ahora vuelve a resurgir nuevamente, ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta si efectivamente hicimos un buen seguimiento personal de las personas. Ahí nos damos cuenta si efectivamente les enseñamos los principios novotestamentarios en el cual la figura central no es la iglesia, sino que es Jesucristo, y el Señor de cada uno de nosotros no es el pastor tal o cual, sino que es Jesús, ¿no? Bueno, todo esto está en juego. Y tiene nuevos desafíos la antropología. El primero es entender la virtualidad. ¿Sí? Ahí está, hay un error de ortografía. Todo es virtual, incluso nuestra charla está siendo virtual, incluso las clases son virtuales. Es entender esto y los cambios y la afectación, porque ahora está todo bien, pero capaz que nosotros vemos los efectos de esto de acá a 5 años recién. Pensá en los chicos que están en edad escolar sobre todo, ¿no? Que no pueden jugar con sus amigos en el recreo, que recién ahora empiezan a asistir. Desafíos conceptuales, ¿sí? ¿Qué es esto del hiperindividualismo? ¿Qué es esto del aislamiento? ¿Qué es esto de que, bueno, yo hago lo que me parece a mí, independientemente de lo que diga tal o cual persona? Eh, las nuevas tribus urbanas, como decías, los que se aíslan y forman grupos de pares y rechazan al resto. Esto es muy común verlo entre los adolescentes de la iglesia, por ejemplo, que tienen su micromundo, ¿sí? Y no se asocian al resto de las actividades y demás, porque el mundo de ellos es distinto. Capaz que van a la escuela dominical y les hacen dibujar el arca de Noé y ellos están acostumbrados a charlar con los amigos en Discord, ¿sí? Entonces, sin embargo, no veo, yo no sería incapaz de hacerlo, pero no veo que gente sí que puede y tiene la capacidad para hacerlo, desarrolle juegos para chicos cristianos. ¿Sí? Juegos interactivos para cristianos donde enseñen principios de la palabra, donde interpreten personajes bíblicos, y así como hay 2 millones de juegos en la Play 4, en la Play 5, hacer juegos para chicos con temáticas cristianas, ¿no? Sin embargo, parece ser que a nadie se le ocurre. ¿Qué es esta generación? La generación Z y la generación de los pandemials, ¿sí? Yo tengo un sobrino nieto que tiene 2 años, nació en la pandemia. Y no sabemos cómo, seguramente los efectos los va a tener cuando tenga 10 años, pero esta generación Z, que es altamente virtual, también es sumamente aislada y se junta solo por grupos cerrados, es todo un desafío para la iglesia. Y me parece que la iglesia no ha tomado la debida nota de la responsabilidad que tiene de alcanzarlos con el mensaje de Jesucristo, ¿no? Nosotros somos de otra generación, Elizabeth, lo digo con todo respeto, pero ellos no se van a aguantar una predicación de 40 minutos, pues se aburren. O sea, más de 10 minutos no soportan escuchar a alguien. Entonces, tenemos que preparar la iglesia para ellos, sin descuidarla obviamente para los adultos, ¿no? Las misturas religiosas. Bueno, hoy escucho al pastor tal, mañana al sacerdote H, y yo voy regulando quién me hace bien. Obviamente la profunda crisis económico-social de Latinoamérica, a partir del COVID, un 40% más de pobres hay en América Latina. Y esta es una triste realidad. En Argentina, más del 40, casi el 50% de la población es pobre. Y esto se replica en muchos países latinoamericanos donde perdieron sus fuentes de trabajo, sus ingresos, y es un desafío para la iglesia, porque no solamente hay que llevarles el mensaje, sino que hay que hacer talleres colaborativos, bolsas de trabajo, fomentar empleo entre hermanos, devolver la dignidad del trabajo, darle lo básico, mientras capaz que nosotros estamos pensando cómo va a ser el culto de Navidad y gente que está pensando que va a poner sobre su mesa para comer mañana. Ujú. ¿No? Y la iglesia no debería ser ajena a esta realidad. Tenemos en Latinoamérica muchas mega iglesias con templos que salen millones de dólares y a pocas cuadras hay gente que se muere de hambre. Bueno, yo no sé si Jesús estaría cómodo asistiendo a nuestros templos o estaría más cómodo ayudando a los pobres, ¿no? Esto es para pensar simplemente. Ujú. Y obviamente todo lo que tiene aparejado el COVID y el post-COVID, porque ahora están hablando del Lord Time COVID, ¿no? De los efectos secundarios,
incluso efectos en los órganos más importantes del cuerpo, el corazón, los pulmones, los riñones, y no sabemos qué va a pasar, pero hoy es COVID y mañana va a ser COVID-2, no sé, el virus que salga, cierto es que ahora somos presa de esto, ¿no? Así ujú, que esto trataba de mostrar, ¿no? Hacia dónde va la antropología y cuáles son los nuevos desafíos, y si uno hace un paralelismo, también son desafíos para la iglesia. claro, Eh, sí, la iglesia no puede seguir funcionando como funcionaba hace 10 años. Ni puede, no quiere decir que tiene que dejar los principios, porque los principios del Evangelio son eternos, pero sí adaptar sus formas para llegar a la gente, mejorar el lenguaje para ser comprendido por todos. Así como yo puedo hablar con un anciano o usar el lenguaje de señas para hablar con un sordomudo, como verás es una obsesión, ¿no? ¿Qué lenguaje estoy usando para alcanzar a los más chicos? Pues ese es el ujú, futuro nuestro. sí, Y en ujú, Estados Unidos, según la Fundación Barna, que es una prestigiosa consultora sociológica, casi el 60% de los jóvenes menores de 25 años dice que pese a haber nacido en un hogar cristiano, no se congregarían en una iglesia. ujú, Eh, sí, y eso es un desafío para nosotros, ¿no? Porque aunque seamos mayores, no significa que nuestra mente y nuestro cerebro no puede pensar bajo la guía del Espíritu Santo para alcanzarlos a ellos y a ellos y a todos, ¿no? Los que necesitan escuchar el mensaje. Pero eh, tendríamos que replantear muchas cosas de la iglesia, y bueno, y la antropología nos puede dar pistas para saber qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? No sé si ujú. tenés comentarios, impresiones, si te sirvió o no. Sí, la clase bien clara, profesor, y realmente sí tenemos muchos desafíos que afrontar como iglesia, ¿no? A veces, como usted dice, ha habido en estos años un gran cambio, eh, que claro que la palabra no cambia, pero el sistema en que estamos viviendo, y más ahora por el COVID, y todo eso ha traído una transformación. Nosotros empezamos la iglesia como hacía unos 6 meses, 7 meses quizás, y como decía usted, hay muchos cristianos que todavía, muchos de los hermanos que todavía no llegan. Familias enteras que no llegan, dicen que están viendo a través de YouTube, las predicaciones, Facebook, las redes sociales, pero no sabemos si es que de verdad entra o no entra porque ni comentan ni nada de eso, ¿no? Y así poquito a poquito algunos se están volviendo, pero todavía nosotros pensamos que de repente por miedo todavía, que a contagiarse y todo eso también porque hay un grupo que no quiere, como dice usted, vacunarse, otros que sí están de acuerdo, y eso también es bien polémico ahorita. Entonces, como iglesia y como líderes que somos de la iglesia, tenemos que replantear, ¿no? Nos esperan muchos desafíos y tenemos que volver a sentarnos ahí, volver a ver qué es lo mejor, ¿no? Para el pueblo cristiano, qué tenemos que hacer y todo. Todo ha cambiado, Todo ha todo. Es una cambiado. realidad que no podemos hacernos de la vista gorda, ¿no? Cuando Inclusive, como decía uno la es Santa así. Cena, ¿no? Lo de la Santa Cena es cierto, lo que está comentando, y ahora nosotros lo hacemos en la iglesia, pero también inclusive la forma de servir y todo ahora son todo descartables, ¿no? Claro, Antes comíamos el pan y ahora no, ahora es como una hostia, porque venden ya claro. listas las copitas y Sí, todo, así sí. que ya cambió eso, las ofrendas las mandan ya Por sobre o solamente por por vía, ajá, por el transferencia teléfono, o entonces todo ha sido un cambio para todos, ¿no? Así que tenemos nosotros con mucho cuidado tratar de replantear muchas cosas para el bien de la iglesia y también, ¿no? De cada uno de los creyentes. Cuando uno mira el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos sobre todo, y el ministerio de Pablo, eh, vamos a ver a Jesús primero, ¿no? Ujú, Un día sanando a los ciegos sin mayor problema, y otro día con otro ciego haciendo barro y poniéndolo en los ojos y diciendo que se vaya a lavar al río. Y uno dice, pero ¿por qué a uno lo sana sin decirle nada? A ujú, Bartimeo, y al otro le dice, hace barro, escupe en la tierra, le dice, andate al río. A los paralíticos sanándolos como esos amigos que bajaron del techo de la nada,
y a otros dilatando, o al otro ciego, ¿no? Que le dice, bueno, le toca sus ojos y veo los hombres como si fueran árboles o como si fueran sombras, bueno, vuelvo a orar por... ¿Y por qué no lo hizo en una sola vez, no? Ujú, Vamos a ver a Pablo, no sé, que le dice a los corintios, no he venido a ustedes con humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, ¿no? Haciendo milagros extraordinarios, dice el texto, pero cuando llega a Atenas dice que debatía sobre filosofía con los griegos ¿sí? En el Areópago, o cuando claro, va a Éfeso, caía fuego del cielo y disputaba con los magos en Purio, o sea, tampoco ellos usaron siempre el mismo método, a eso me refiero. ajá, No siempre usaron las mismas formas, las mismas maneras, no siempre ujú, hicieron lo mismo. Jesús no le habló igual a María Magdalena que lo que le habló a María, la hermana de Lázaro, aunque las dos amaban al Señor y había transformado su vida. No, frente a la tumba de Lázaro Jesús lloró, pero al hijo de la viuda de Naín no. ujú, ¿Verdad? Y a Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, y a Juan jamás le hubiera dicho eso porque era el discípulo amado. Entonces, así como Jesús no interactuaba de la misma forma con las personas o no hacía lo mismo para todos, o Pablo no predicaba de la misma manera cada vez que llegaba a una ciudad, nosotros es como que algo que nos dio resultado lo seguimos haciendo porque en algún momento nos fue bien, digamos, ¿no? Y no nos detenemos a pensar si es lo que en ese contexto la gente claro, necesita. exacto. Ujú, Y ahí es donde la sociología y la antropología como auxiliares, pues no son principios espirituales, pero nos pueden ayudar como herramientas y claro, obviamente bajo la guía del Espíritu Santo preguntarle a él, ¿no? ¿Qué hacer ujú, para que la gente vuelva? Porque sí, el que tiene la respuesta es él, no nosotros. sí, ajá, así es. Pero Ujú, bueno. Bueno, espero que te haya sido útil. Yo voy a ver si la próxima clase voy a mandar una comunicación al grupo, la hacemos un viernes a la tarde, ujú, después de las 6 de la tarde para que estén más y repasamos todo. Pero claro, bueno, espero que te haya servido la clase y hayas ujú. aprendido algo nuevo. Sí, profesor, bien claro todo y ahí seguimos adelante. Bueno, Dios te bendiga, que Mm, tengas buen fin de semana. de igual manera, pastor, bendiciones. Bendiciones, gracias.